fuentes orales como herramienta metodológica para trabajar en el aula son muy importantes, ya que en la construcción misma de la fuente, que es la realización de la entrevista, los chicos hacen de alguna manera el trabajo de investigador. ¿Por qué? Porque tienen que manipular diferentes fuentes, tienen que averiguar el contexto histórico del tema sobre el que van a preguntarle al testimoniante o al informante, y de alguna manera están empezando a emparentarse con las fuentes, que en otro caso las ven como muy alejadas, sobre todo alejadas de su realidad. Entonces, por un lado, esto es lo que va a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con las ciencias sociales. Otra de las características, otra de las consecuencias favorables de trabajar con fuentes orales es que cuando los chicos están haciendo una entrevista a una persona de cierta edad, ¿no es cierto?, a una persona mayor, empiezan a comprobar que lo que esta persona le está contando tiene que ver con el presente que ellos están viviendo. Entonces, lo que pasa es que empiezan a reconocerse como partes del mismo proceso histórico y empiezan a entender que su presente está cargado de ese pasado, ¿sí? Además, hay como una valoración de las distintas generaciones, ¿no? Muchas veces las primeras entrevistas que hicimos con chicos que les hacen entrevistas a sus abuelos, que capaz que en otro momento para ellos sus abuelos no tenían nada importante que contar, terminan siendo, ¿sí?, muy valiosas para ellos porque empiezan a reconocer también a ese abuelo como parte de su propia historia. Además, sabemos que para los chicos el tema del tiempo histórico es lo más difícil para trabajar, ¿no? Y nosotros como docentes les damos las líneas de tiempo, esas imposibles, de que los chicos la puedan entender. Y la entrevista de historia oral, cuando este manejo del tiempo histórico, ¿sí?, que un chico esté escuchando lo que hizo una persona hace 70 años, hace que ese tiempo no sea tan alejado del presente. Entonces, como herramienta didáctica es muy importante para trabajar el tiempo histórico. Bueno, más allá por ejemplo, de que una entrevista o del recuerdo narrado por la persona a la que está entrevistando adquiere, además de un significativo cognitivo, un significativo afectivo. Y esto hace que los chicos que estén trabajando en proyectos con fuentes orales se comprometan con lo que están haciendo. Creo que esto, para nosotros que queremos que los chicos trabajen y que se comprometan, y además para nosotros mismos como docentes, ver que esos chicos se comprometen desde adentro, ¿sí?, creo que trabajar con las fuentes orales es una herramienta privilegiada, ¿no? Trabajar con fuentes orales es una tarea sencilla, más allá de lo que uno puede pensar. Cualquiera puede trabajar con fuentes orales. Pueden ser proyectos curriculares, proyectos extracurriculares. Cuando son proyectos curriculares es necesario que la institución apoye la realización de este proyecto. Para dar un ejemplo, este tipo de proyecto, la Escuela Técnica Ort en la que yo trabajo tiene un archivo de las experiencias migratorias con 500 entrevistas filmadas que construyeron los chicos a lo largo de 14 años, porque el archivo tiene 14 años. Bueno, este es un ejemplo donde la institución apoya este tipo de proyecto, pero no es necesario empezar a trabajar con la historia oral de esa manera. Se pueden hacer proyectos de aula, se puede trabajar, por ejemplo, el peronismo, a partir de gente que venga a contar su experiencia, que es única, ¿no? Porque esto también permite la historia oral, que es única y que también permite confrontar esa experiencia con lo que los chicos leen del libro, de propagandas o de otros documentos. También se puede trabajar más allá de lo que es el proyecto de aula, porque nosotros sabemos que como docentes trabajamos con un currículum, que se ve, pero también hay otro que no se ve, que tiene que ver con el de los valores,
que nosotros siempre tenemos que estar trabajando. Y la historia oral nos permite, a partir de las entrevistas, poder ver los valores que tiene la gente y los valores que todavía tenemos y poder rescatarlos. Después, yo creo que también para trabajar con la historia oral tenemos que dejar de tenerle miedo a las herramientas tecnológicas, como por ejemplo puede ser el correo, y podemos empezar a establecer redes con otras escuelas o con otras personas, que son muchas las que quieren trabajar con historia oral. En este momento yo estoy haciendo un trabajo con un profesor de una escuela de un pueblo en Tarragona, que no tenía idea de lo que era la historia oral y que empezamos a armar el cuestionario por correo, ¿sí? Y ellos están haciendo un cuestionario de historia oral y el tema es la persistencia del silencio después de la dictadura. Y nosotros estamos haciendo lo mismo, pero después de nuestra dictadura. Bueno, este es un tema muy importante, el tema de la dictadura para trabajar con los chicos. Porque se habla mucho en este momento y está muy bueno el tema de la recuperación de la memoria, pero lo importante es recuperarla desde el presente, porque a veces la recuperamos desde el pasado y entonces no sabemos qué hacer con los chicos que son resultado de ese pasado. Entonces, lo que permite la historia oral trabajando este pasado reciente es que los chicos puedan ver que todavía hay permanencias de ese momento, que no es que apareció la democracia de repente y todos fuimos demócratas, sino que hay un montón de cosas que todavía permanecen y del solo reconocimiento a través de la historia oral se puede revertir. Bueno, para trabajar con la historia oral, además de tener ganas, lo que se necesita simplemente es tener un grabador, ¿sí? Para poder grabar esa entrevista. Los temas más interesantes o a los que se puede recurrir más fácilmente para trabajar con este tipo de fuentes son los que tienen que ver con la inmigración. Y estos temas son muy importantes porque después del análisis de la entrevista nosotros podemos trabajar con los chicos las permanencias, ¿sí? Y las rupturas que hay en los procesos migratorios actuales y del pasado. Además, es muy interesante trabajar también con la reconstrucción a partir de fuentes orales la historia de la escuela, ¿sí? Porque esto le da un sentido de pertenencia al chico que lamentablemente a veces se está perdiendo. Después se pueden trabajar, obviamente cuando trabajamos con fuentes orales tenemos que hablar, tenemos que hacerle entrevistas a la gente que vivió los procesos históricos. Pero igualmente podemos hacer un tipo de entrevistas que sea, por ejemplo, a hijos de personas que vivieron ese proceso histórico. Y esto es importante y hay que tenerlo en cuenta después en el análisis de la entrevista. El tema de los barrios es un tema muy recurrente para trabajar la historia oral. Y muchas veces se trabajan, al trabajar la historia de los barrios, los chicos se acercan al barrio al que pertenecen y empiezan a reconocerlo, cuando antes a lo mejor, y ahora en estos tiempos donde ya no se puede ni salir a la calle a jugar, entonces empiezan a reconocer esas calles que para un chico hace 70 años era mucho más fácil. Yo hace 14 años que estoy trabajando con la historia oral y la primera vez que vi a un chico haciendo la entrevista a un abuelo, dije, esto es lo que hay que hacer para darle un sentido a la enseñanza de la historia. Y bueno, y me parece que la clave es en la difusión. Tenemos que difundir, trabajar con historia oral. Y trabajar con historia oral significa también saber que hay un método específico que tiene la historia oral, que todos podemos trabajar con oralidad, pero en la escuela tenemos que trabajar con un método que permita que a lo mejor estos chicos, como me pasa a mí con egresados, sigan historia, sigan ciencias políticas y sigan materias que tienen que ver con su propia historia.